mi error, que no es poco. Estoy con Mónica López, diputada por el Frente Renovador, y la verdad es que en algún momento de esta charla seguramente vamos a tratar de revelar el acertijo, si Massa se presenta, si no se presenta, si va por dentro, si va por fuera. Pero Mónica López también es diputada de la provincia de Buenos Aires y supongo que tiene opinión sobre algo que se ha comentado, que en realidad fue una declaración de Hugo Moyano, que denunció que hay un movimiento destituyente para, de alguna manera, que Scioli no termine su mandato. Mónica López, buenas noches, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué opinión tenés de lo que dijo Moyano? Yo lo que creo que Scioli se destituye a sí mismo. Yo tengo una frase, lamentablemente, para la provincia de Buenos Aires, es el continuo esforzarse para demostrar que no se hace. ¿Cómo es eso? Claro, porque si nosotros tomamos los parámetros del año 2010, 2011, 2012 y llegamos aquí, el crecimiento de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires ha sido abismal. El crecimiento de la falta de escolaridad en nuestra provincia también no registra parangón en otros años anteriores. El crecimiento de la falta de igualdades y de la exclusión también registra antecedentes importantísimos en la provincia de Buenos Aires. Digo, se esfuerza por demostrar que no hace. Y lo que creo que a la provincia de Buenos Aires le falta es gestión. La gestión de gobierno, la gestión de la previsibilidad. Cuando nosotros discutimos presupuesto el año pasado, en la provincia de Buenos Aires, en el mes de noviembre, una de las personas, además integro la Comisión de Presupuesto, una de las personas que le dijo a Alberto Pérez y a Batakis que este presupuesto no iba a funcionar para la previsibilidad del 2013 porque no había pauta salarial, lamentablemente no me equivoqué. Y digo lamentablemente porque en esta provincia vivimos 16 millones de habitantes y yo soy uno de esos 16 millones. Y tengo familia y tengo mis hijos que se crían aquí en la provincia. Por lo tanto, lo que quiero es que a quien gobierne le vaya bien. Porque si a él le va bien, nos va bien a todos. Yo no voy a mirar el egoísmo de pensar que lo mejor que puede pasar es no, nos tiene que ir bien. Porque además no nos merecemos vivir como estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, se dedica a jugar a la política que le conviene, a la política con De Narváez o a la política con ponerle candidatos a De Narváez. Y me parece que lo que menos se está poniendo el foco es en la gestión, que es lo que necesitamos los bonaerenses para empezar a pensar que se pueden resolver los problemas, que lo que no se resolvió desde hace 6 años con la gestión del gobernador, no se van a resolver en estos 2 años. Me parece que para nosotros es importante el debate de la previsibilidad de la gestión, pero también es importante el debate de qué provincia queremos vivir cada uno de nosotros y hacia dónde vamos. Y por eso me preocupa, y por eso uno hace política y por eso también participa de la política. A ver, intento decodificar algo. Ahí Pepe Scioli, que es el hermano del gobernador, iría como candidato en las listas de Narváez. Y precisamente Mónica López se fue del de narváismo para recalar en lo que sería el masismo. Así es, el armado en enero de este año. Sergio Sí, Massa. pero por estas cosas, por las indefiniciones de la política, porque cuando uno busca un lugar para recalar de la política, lo busca con su impronta. ¿Y la impronta cuál es? La misma que tiene Sergio y el grupo que lo rodea a Massa, y es el grupo que rodea a los intendentes. Es empezar a pensar en la gestión, empezar a pensar en lo que viene. Y lo que viene no es ni egoísmo, no es sectorización, no es continuamente derramar la palabra llana desde la agresión, sino lo que viene es empezar a pensar qué proyecto yo le puedo presentar a la gente y cuál va a ser la mejor gestión que yo pueda hacer en salud, en educación, tener parámetros y ejes. Y lo que más nos preocupa a los bonaerenses ya no es tanto la inseguridad, sino que empieza a recalar muy profundo la falta de gestión en materia de salud, en el aspecto judicial o en la educación. Y ni hay que hablar en la infraestructura, que tiene la falta de infraestructura que tiene la provincia de Buenos Aires, porque es la falta de inversión. Porque en un presupuesto exiguo y exhausto, como el que se votó el año pasado para este año, vimos que no había previsibilidad ni siquiera en el mantenimiento de una ruta que me reclaman los vecinos de los pueblos cercanos a la ruta 60, que dice: diputada, no se puede transitar. Si la 60, la 2 no se puede transitar, en la autopista Buenos Aires-La Plata le falta el carril, la 3 es un desastre, no tenemos corte, ni siquiera el corte del césped alrededor de la banquina. Bueno, me parece que eso también es un poquito de falta de gestión. ¿Está dudando mucho Massa? ¿Se presenta por dentro del kirchnerismo, por fuera?
Yo creo que, bueno, ahí es donde estamos apuntando. ¿En qué nos preocupa a los bonaerenses y qué nos preocupa a los argentinos? En tratar de no convertirnos en un país electoralista, de pensar siempre en las elecciones y qué puedo hacer yo para que me voten. Y me parece que lo que tenemos que hacer los argentinos y los bonaerenses en este caso es empezar a pensar qué gestión puedo hacer y qué le puedo ofrecer al vecino para que en realidad cambie la calidad de vida, no que me vote, sino transformarle la calidad de vida al vecino. Y eso es lo que está pensando Sergio. Tiene obviamente 2 años más de intendente de Tigres y que tiene mucho por delante todavía. O sea que no se presenta ahora. No, está gestionando, así que si se presenta o no se presenta, la intriga se va seguramente a dilucidar el 12 son los frentes, el 22 candidaturas. Así que habrá que esperar. Yo tampoco sé quién es el candidato del oficialismo. Tampoco sé si de la lista de Narváez termina siendo Moyano el primer candidato a diputado nacional, o el Momo Venegas, o Claudia Rucci, que están en todo su derecho de serlo. Hoy me comentaban que si Sergio Massa participa y juega en esta elección, de Narváez baja su candidatura y va con Massa. ¿Dónde se va Mónica López entonces? No, yo me quedo donde estoy. Ajá. A ver, yo nunca lo vi a de Narváez renunciar a nada. Y menos a su propio ego, a sus plumas. A ver, yo vine a un espacio político a trabajar. No vine a pensar qué cargo me llevo. Con trabajar desde el lugar que me toque para mí es suficiente. Porque si lo hubiera mirado desde el punto de vista del egoísmo, en enero no me hubiera ido, porque si había algo que yo tenía cerrada era mi candidatura a renovar la Diputación Provincial número 1 en la 3ª sección electoral. Venía de ser candidata a vice, venía de ser presidenta del bloque, por lo tanto no me iban a negar ser candidata a diputada provincial. Sin embargo, me fui a un espacio que está pensando no en candidaturas, sino en cómo resolver los problemas a la gente. Y nosotros trabajamos todos los días presentando proyectos de ley, pensando fundamentalmente en qué beneficios le podemos aportar al Estado, pero también qué beneficios, y muchos más, a los vecinos de la provincia de Buenos Aires. A ver, para tratar de dilucidar un poco el acertijo en términos políticos, digo, más allá de lo que son al las guasón hay que llamarlo. Por supuesto, sería una buena solución. No, pero me pregunto, y alrededor de Massa, a veces lo veo más dentro del kirchnerismo, a veces lo veo afuera. Me imagino que hay algunas coincidencias generales con la política general de gobierno y con otras cosas no. ¿Cuáles serían esos matices? Mira, te voy a hablar por mí. Yo coincido en muchas cosas con el gobierno nacional. Siempre, y estando desde otro lugar, la asignación universal por hijo, la asignación de madres solteras, son cosas inquebrantables para el Estado nacional y para la gente. La estatización de YPF, uno de los puntos de los cuales comenzó a hacerse la grieta con el de narvaísmo, cuando Roberti, diputado nacional, vota a favor de la estatización y otro grupo queda votando en contra de la fuente de ingreso que tiene el país. Me parece que hay profundas diferencias y además hay profundas coincidencias con lo que lleva a cabo el gobierno. Yo mis diferencias las digo, mis diferencias las tengo en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente porque veo todos los días cuando la mamá va con el chiquito a las 4 de la mañana y a veces le tiene que pedir prestado plata a la enfermera porque no tiene para volverse y los médicos no la pueden atender porque no tienen más turno o no hay médicos o están de paro. Ese es el problema que tiene la provincia de Buenos Aires, cuando la mamá va con el chiquito y no lo pueden atender. O cuando vos querés llevar a tu hijo a la escuela y están de paro por un egoísmo de no poder compatibilizar en una mesa cuál es el estado de las cosas que se tienen que resolver en la provincia. O cuando vos vas a buscar un expediente a la justicia y la justicia está de paro. Entonces, esas son las diferencias que a mí me hacen la brecha mucho más lejos de este gobierno, que empezar a pensar en los compañeros que necesitamos nosotros tener referentes para resolver las cosas de la gente. A ver, volviendo al tema educativo, ha sido una de las paritarias quizás más complejas, el tema con los gremios en la provincia de Buenos Aires, con cierta intransigencia bastante fuerte también de parte del gobernador. ¿Cómo lo hubieran resuelto ustedes? Primero, yo no soy gobierno. Bueno, vamos a hacer una conjetura futura. Si nosotros hubiéramos sido gobierno, supongo que en noviembre, cuando fue el planteo del presupuesto, lo hubiéramos previsto la pauta salarial. Es imposible, cuando vos vas a comenzar las clases, y esto es antecedente histórico, pensar que en febrero vos no vas a tener un planteo salarial. Los trabajadores plantean paritarias permanentemente. Es imposible pensar y subestimar a los docentes que no lo iban a hacer, o a los judiciales o a los médicos, que son los conflictos grandes que tiene la provincia. Entonces, eso se llama previsibilidad.
Ahora, llenarnos de bonos la provincia de Buenos Aires, llenarnos de endeudamiento por cosas que no se hicieron, como que se está planificando un endeudamiento de 2.000 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires para sostener el problema hidráulico que tiene. Eso se tendría que haber hecho antes. ¿Por qué nos tenemos que endeudar? ¿Por qué manejamos mal el dinero de la gente? ¿Por qué malgastamos el dinero? Este es el problema que tenemos. Yo tengo una casa, junto con mi esposo administramos un hogar. Entonces uno pone prioridades en el hogar. Yo no me puedo ir al cine y que mis hijos terminen comiendo arroz hervido de ayer. Si yo tengo que tener prioridades en mi vida, en la gestión de la provincia de Buenos Aires, en cualquier gestión, así sea de una empresa, tenés que tener prioridades. Y hoy el salario es una inversión que te da prioridades a la hora de manejar una administración nacional o provincial. Creo que es una pregunta que no hice en toda la noche y es si Massa juega o no juega. No sé, creo que no. Podemos repetir el tape. No, comenzábamos hablando de realmente un acertijo. Un acertijo en la provincia, estamos hablando de la provincia más grande del país, estamos hablando donde se define de alguna manera la elección nacional y hay bastante inquietud alrededor de esa candidatura y sobre todo, bueno, el silencio que se está manejando alrededor de esa decisión. Es un indicador el silencio también, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dice ese silencio? Yo creo que el silencio es la mesura y la cordura que necesita hoy la dirigencia política, el no enfrentamiento permanente, el no dividir aún más la sociedad desde la política. Y el silencio a veces es buen consejero. Para los periodistas no, porque no tenemos sobre qué escribir o qué decir. Eso es cierto. Hemos llegado al final del programa. Mónica, muchísimas gracias, un placer. No, muy por amable. favor. Bueno, este ha sido el último bloque de Mil Voces. Nos reencontramos el miércoles que viene, 10 de la noche por CN23, nuestra cita habitual. Chau, hasta entonces, que no se corte. Diciendo más en los medios que mis canciones me voy dando cuenta.